Hola mis queridos hermanos, hemos llegado al tema número 6 de nuestro curso de Introducción a las Sagradas Escrituras y hoy vamos a hacer o centrar nuestra mirada en la formación del canon bíblico. Si bien hemos ya tocado este tema en diversas oportunidades, sobre todo cuando estuvimos haciendo una introducción a cómo está formada la Biblia y a ver los libros que componen nuestra Biblia, el canon bíblico, que a primera vista nos podría parecer algo ya concluido y en el cual todos estamos de acuerdo, no fue así durante toda la historia, ¿sí? La formación de este catálogo de libros ha tenido su historia, algunas veces con menos controversia, otras veces con más controversia, y un poquito de eso es lo que vamos a ir hablando en esta clase. El canon bíblico viene la palabra canon de una palabra griega, canon, que procede de otra del idioma hebreo, que significa caña. Generalmente era como una norma, un patrón de medida, así como los que han estudiado física o ingeniería saben de que, por ejemplo, cuando decimos cómo sabemos que un metro mide un metro, y porque lo comparamos respecto a un patrón, a un metro patrón, ¿no? Bueno, en este caso ese es el sentido que tiene la palabra canon y cómo se lo usaba en la antigüedad y por qué se la tomó para hablar de este conjunto de libros que son los que considera la Iglesia que son libros inspirados y que forman esta biblioteca de libros que es la Biblia, ¿no? En cuanto a que, por un lado, es una regla, una norma de fe, ¿sí? Ahí se puede medir con ella, o sea, con la Biblia, bien los contenidos de fe, o sea, nos sirven para verlos, y además como regla de inspiración, en cuanto al límite de inspiración, el canon, como dice la Iglesia o los teólogos, el canon está cerrado, no se pueden agregar más libros, ¿no? Y entonces nos da la Biblia esa regla, esa norma de cuáles son los libros que consideramos libros inspirados, ¿no? El Concilio de Trento en el año 1546 ya ponía bien en claro que es cuando finalmente se terminan estas controversias de las cuales vamos a hablar enseguida, al menos para la Iglesia Católica, ¿no? Se toman como venerables, como inspirados todos los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, porque Dios es el autor de ambos, ¿no? Y entonces por eso es que el concilio hace una lista, dice, decreta, inserta en este documento, decía el Concilio de Trento, la lista de los libros sagrados para que no hubiera ninguna duda. Y el que no lo reciba como sagrado canónico en su integridad, ¿sí? En su integridad, porque ya vamos a ver que hay libros que algunos toman como inspirado una parte y no otra. El que no los toma en todas sus partes dice sea anatema, o sea, sea visto como fuera de la unidad de la cristiandad, de la Iglesia, ¿sí? Estos libros, entonces, cuando el concilio dice de que se aceptan como inspirados todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, se refiere en ambos casos tanto a los libros protocanónicos como deuterocanónicos. Estas dos palabras, alguna de ellas ya también la habíamos explicado, significa protocanónicos que son canónicos o son considerados inspirados desde el principio. Nunca se dudó de que era un libro inspirado. Sin embargo, los deuterocanónicos, digamos que tuvieron un camino hasta que en general todos aceptaran que son canónicos. No significa que empezaron a ser canónicos más adelante, sino que hasta que todos se pusieron de acuerdo y quedó finalmente puesto en el canon, pues por eso es que se dicen deuterocanónicos, como que tardaron o hubo un proceso para que finalmente ingresaran al canon, ¿sí? Estos libros deuterocanónicos, respecto al Antiguo Testamento, ya habíamos dicho que eran 7 libros y algunas partes de otros: Tobías, Judith, los 2 de Macabeos, Baruch, Eclesiástico y Sabiduría. Son los 7 libros completos que se consideran deuterocanónicos, ya enseguida vamos a recordar por qué.
y además algunos capítulos del libro de Esther, ¿sí? Son versículos del libro de Esther, capítulo 24 también, y de Daniel, el capítulo 3, desde el 24 hasta el final, y los capítulos 13 y 14. Esos son los que son considerados deuterocanónicos. ¿Por qué? Porque estaban escritos en griego y no estaban teóricamente originalmente escritos en hebreo, que era la forma en que los judíos habían armado su canon, ¿no? El criterio que habían usado. Enseguida lo hablamos también. Y en el Nuevo Testamento, pues hubo dudas de algunos grupos respecto a la carta a los hebreos, respecto de la carta de Santiago, de Judas, la segunda de Pedro, la segunda y tercera de Juan, todo el libro del Apocalipsis de Juan, después el agregado final, que es un agregado canónico del Evangelio de San Marcos, el capítulo 16, del 9 hasta el final, y el capítulo del 7, 53 hasta el 8, 11 del Evangelio de Juan, ¿sí? Los libros de los cuales se dudó y finalmente no entraron a formar parte del canon, o sea, había algunas dudas, así como de estos, pues a esos libros se los denomina apócrifos, ¿sí? Muy bien, vamos a ver en qué se diferencian los cánones de las iglesias actuales e iglesias cristianas, ¿sí? Por un ratito dejamos entonces el canon judío. La tradición católica, lo acabamos de ver, como nos lo ha enseñado el Concilio de Trento, son todos los protocanónicos y todos los deuterocanónicos. Esos dos grupos son los que forman nuestra Biblia, ¿sí? Ya habíamos dicho entonces que ese era el grupo de nuestra Biblia. La tradición ortodoxa, la ortodoxia es una división de la Iglesia ya por el año 1000, en el siglo XI, cuando se rompe la unidad entre Oriente y Occidente en el Imperio Romano, pues a partir de ahí las iglesias ortodoxas orientales, rusas, griegas, sirias y otras, ucraniana, estas iglesias no quedaron bajo la órbita del Papa, ¿sí? Por lo tanto, los que rigen cada una de sus iglesias son patriarcas, son lo que nosotros diríamos obispos o arzobispos, pero esos patriarcas son las cabezas de las iglesias, pero no tienen una autoridad común superior. Por lo tanto, hay veces que incluso entre estas iglesias hay algunas diferencias respecto a los libros. Igual a nosotros, a la Biblia católica, son todos los protocanónicos y todos los deuterocanónicos, pero agregan unos 9 libros más que para la tradición católica son considerados apócrifos, son de tradición cristiana, digamos, pero no son considerados divinamente inspirados, que son un tercer libro de Esdras, un tercer libro de Macabeos, un Salmo, 151, la oración de Manasés, 4 de Macabeos, 4 de Esdras, primero y segundo de Clemente, estos ya en el Nuevo Testamento, y la Didascalia Apostolorum, que era como las enseñanzas de los apóstoles, posterior incluso a la que también conocemos como Didagé, que también se supone que viene de los apóstoles, pero bueno, ninguna de ellas entró en el canon de los libros inspirados, pero sí para la tradición ortodoxa ellos lo consideran y lo usan en la liturgia como palabra de Dios. En tanto que el canon protestante es el más corto, es el canon de todas las iglesias que surgieron a partir del luteranismo y el anglicanismo y después todas las divisiones del evangelismo y todas las sectas protestantes. Para ellos solamente son canónicos los que nosotros le decimos protocanónicos, es decir, no aceptan los 7 deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Respecto al Nuevo Testamento tuvieron algunas dudas, pero finalmente quedaron aprobados. Los que no aceptan son los 7 y por eso es que en el Antiguo Testamento tienen 39 libros y no 46 como tienen nuestras Biblias. Bien, ¿cuáles son los motivos o criterios que se usaron, que usó la Iglesia para definir cuál era la lista, el catálogo de los libros divinamente inspirados? Bueno, podríamos básicamente decir que el criterio es uno solo, ¿sí? Que es la tradición apostólica.
es la tradición, como dice Dave Berman en el número 8, la que da a conocer a la Iglesia el canon de los libros sagrados. Si vos buscas en la Biblia dónde está la lista de los libros divinamente inspirados, alguno me va a poder decir en el índice, pero el índice no es divinamente inspirado. El índice es una herramienta que el editor del libro coloca al principio y que es norma común en cualquier libro de la actualidad. Pero no hay un listado, no hay un libro que diga este es el listado de los libros anteriores que sí son, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos llega la Biblia? A través de la tradición. Ya dijimos nosotros que fue primero la Iglesia y después vino la Biblia, ¿sí? Bien, en esa tradición apostólica, esa tradición viva que ya tiene 2000 años, sí hay algunos criterios básicos y concretos, ¿sí? Más allá de hablar en general de la tradición, hay 3 muy concretos, que son, primero, el origen apostólico, es decir, libros cuyo se pueda remontar su origen a los apóstoles o a sus discípulos, a esa primera comunidad cercana y pegada a los apóstoles, ¿sí? Que tengan origen apostólico. Por eso van a ver que todos los libros del Nuevo Testamento, por ejemplo, son todos del siglo I. Están todos escritos más o menos entre, podríamos decir, 40 a 45, entre las cartas de San Pablo, de ahí para adelante, hasta el 90-100 con el libro del Apocalipsis de San Juan. Y todos los libros del Antiguo Testamento eran todos los libros de uso común en la época de Jesús y que usaban toda la primera comunidad cristiana, que ya los tenían, digamos, por inspirados, ¿sí? Segundo, la ortodoxia de los libros, que lo que se vio, y que toda lo que dijera, que contara, que enseñara el libro, estuviera en consonancia con lo que enseñaban los apóstoles. Y por eso es que quedaron afuera muchos libros cuyas enseñanzas, las cosas que contaban, se notaba que no había una ligazón con la predicación apostólica. Entonces, que sean ortodoxos, en el sentido de que estuviera en consonancia con la predicación apostólica. Y el tercero de los criterios, la catolicidad, es decir, que todos o casi todos los hayan usado los libros desde muy temprana edad en el cristianismo, del primer siglo o segundo siglo, que los hubieran usado en la liturgia para rezar, que los hubieran citado y demás. No todos los libros fue así, algunos sí, otros no. Pero los que tuvieron muy poco uso o muy poca aceptación, finalmente quedaron fuera del canon de la Biblia. Eso principalmente respecto al Nuevo Testamento. Y respecto al Antiguo Testamento, ya sabemos que la Biblia hebrea, el Tanaj, que tiene la Torá, los Nevijín y los Ketubín, o sea, la ley, los profetas y los otros escritos. Bueno, el canon en la época de Jesús y de los apóstoles, digamos que era un sentido común, pero no había nada oficial dicho respecto a los libros. Sí había un consenso común de la religión judía respecto a cuáles eran los libros. El tema surge en que cuando los cristianos empiezan a usar los libros y toman también aquellos libros escritos en griego que habían venido de los judíos de Alejandría, ¿sí? Entonces se dice que en el siglo II, o entre fines del primero y principios del segundo, se hizo una especie de sínodo de sabios judíos en Jamnia, donde se pusieron de acuerdo respecto a cuál era el canon de sus libros judíos. Por un lado, para dejar bien en claro esta distinción respecto a los que estaban escritos originalmente en hebreo y los que venían escritos en griego, y también probablemente para diferenciarse de los cristianos que habían tomado, habían seguido usando el Antiguo Testamento, la Torá, pero además habían agregado estos libros que nosotros después llamamos deuterocanónicos. Entonces ellos se distinguieron y se quedaron con los 39 libros del Antiguo Testamento, que también es la diferencia con nosotros. Para los cristianos, tanto uno como otro se tomaron. Y si bien al principio no hubo mucha controversia, entre el siglo II y el siglo V hay como una discusión, entre comillas, sobre el listado de los libros. A veces se usaban
todos los libros, incluidos los escritos en griego del Antiguo Testamento, y a veces no. ¿Por qué? Y según quién era el interlocutor con el cual tenías que hablar o debatir. Si el interlocutor era judío, se usaba el canon corto. ¿Por qué? Porque si vos tenías que explicarle al judío de que todas las promesas del Mesías se habían cumplido en Jesucristo, pues usaban los libros que ellos manejaban perfectamente, ¿sí? En cambio, si el interlocutor era un no judío, un pagano, un griego, ¿sí? O un agnóstico, un ateo, entonces se usaba el canon largo, se usaban todos los libros, ¿sí? Ya el concilio de Hipona y el concilio de Cartago hacen referencia a estos libros, a todos los libros, ¿sí? En cambio, el concilio de la Odisea, que es más o menos en el año 360, no usa todos los libros, sino que se refiere siempre al canon corto o al canon hebreo. Finalmente, los concilios de Florencia y sobre todo el de Trento, en definiciones dogmáticas, terminan dando todo el listado de los libros, tomando lo que habían dicho los concilios de Hipona y Cartago. Muy bien, en respecto al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento no hay ninguna referencia explícita. La única que podríamos encontrar es cuando en la segunda carta de Pedro le da una entidad inspirada a las mismas cartas de San Pablo, ¿sí? Equipara las cartas de San Pablo con toda la Sagrada Escritura, que cuando hablaban los apóstoles de Sagrada Escritura se estaban refiriendo a los libros inspirados de los judíos, ¿sí? Y de hecho se cita explícitamente incluso todos los libros, ¿sí? Ya más adelante les voy a dar un listado de citas que aparecen en el Nuevo Testamento donde se citan libros del Antiguo Testamento que no eran los del canon judío corto, sino que eran los del canon largo. Pero respecto a la cantidad de libros del Nuevo Testamento, van apareciendo en los documentos citas explícitas, ¿sí? Sobre todo en el segundo siglo. Pero a partir de ahí empiezan estas dudas respecto a los libros deuterocanónicos, ¿sí? Lo notamos en el canon de Muratori, que más adelante se los voy a mostrar, que por ejemplo, que es un canon muy antiguo, donde se listan libros de la Biblia, específicamente del Nuevo Testamento, pero no nombra ni la carta a los hebreos, ni la carta de Santiago, ni la segunda carta de Pedro. Sin embargo, los padres apostólicos y los padres apologetas sí los reconocen a estos libros. Después del 450, ya con los concilios de Hipona, Florencia, bueno, y ya en el siglo XVI con Trento, ya no quedan muchas dudas al respecto, ¿sí? Acá les estoy mostrando, para que vean la diferencia entre el llamado canon breve hebreo y el canon largo griego, donde incluso van a ver ahí resaltados en negritas que hay libros que están o cambiados de lugar respecto a lo anterior o cambiados de nombre. Por ejemplo, Ruth, que en el canon breve me aparece dentro de los escritos, dentro de los Ketubim sería, en el canon griego aparece, no solamente aparecen los deuterocanónicos, sino que Ruth se lo pone antes del primer libro de Samuel. ¿Por qué? Porque Ruth es la abuela del rey David, que aparece en el primer libro de Samuel, ya ungido como el segundo rey de Israel. Y después cambios de nombres, como por ejemplo los libros de las crónicas, también estaban entre los Ketubim en el Tanakh judío. Aquí aparece a continuación de los libros de los reyes, porque son libros históricos y encima aparecen con un nombre bastante raro, Paralipómenos, ¿sí? Pero bueno, eso es simplemente para que vean. Allí abajo entre corchetes aparecen, por ejemplo, tercero y cuarto de Macabeos, que finalmente no quedaron en el canon actual de la Biblia, como tampoco en la parte de los poetas el libro de las Odas o Salmos de Salomón, ¿sí? Muy bien, continuamos. Aquí están algunas de las citas que yo les decía que tienen referencia a los libros deuterocanónicos. Yo les voy a dejar un PDF con todas estas pantallas para que les sea más fácil consultar y buscar, si ustedes quieren,
todas estas referencias. Vemos como, por ejemplo, hay citas que aparecen en Hebreos, en Romanos, en Pedro, vieron sobre todo en los apóstoles, pero también en los evangelios, vemos a Mateo, Marcos y Lucas. Son citas que aparecen no en el canon corto, sino que aparecen en libros que son los deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Bien, respecto al canon de Muratori que les decía recién, este es el sacerdote que lo encontró. Se llama canon de Muratori, no porque lo haya escrito Muratori, sino porque lo encontró Muratori allá por el siglo XVIII, que es la lista esta más antigua de libros del Nuevo Testamento, que actualmente está en Milán. Acá hay una traducción, yo les voy a dejar 2 pantallas con una traducción. Es muy interesante leerlo. El canon de Muratori no está completo limpiamente, sino que lamentablemente tiene algunas partes rotas o perdidas, y entonces, bueno, faltan algunas cosas. De hecho, el texto aparece arrancando mientras habla de el tercer libro del Evangelio según San Lucas, o sea que antes ha hablado seguramente de Mateo y Marcos, luego habla del Evangelio de Juan y cómo fue que Juan escribió este evangelio, luego habla de los hechos de los apóstoles, adjudicándolo a Lucas y diciendo algunos datos que no aparecen en los hechos de los apóstoles, pero que se ve que eran de la tradición oral de aquella época, porque este escrito es aproximadamente del siglo III, segundo, tercero, y por ejemplo habla de Pablo que estaba por partir hacia España, cosa que no lo tenemos muy claro en el Nuevo Testamento, si cuando muere en Roma había ido antes a España o no, por ejemplo, ¿no? Después están, bueno, nombrando algunas de las cartas de Pablo, va nombrando Corintios, Efesios, Filipenses, Colosenses, Gálatas, etc. Luego habla también del Apocalipsis, después habla de algunas cartas de Pablo dirigidas a personas como a Filemón, Tito o Timoteo, ¿sí? Se habla, dice, de otra carta a los laodicenses y otra a los alejandrinos, pero que habrían sido falsificadas por los marcionitas, por la herejía de Marción. Después se habla de la carta de Judas y dos de las cartas de Juan, dice, aceptadas en la Iglesia Católica, fíjense. Bueno, y así va dando algunos detalles. Habla de otro escrito muy conocido, que es el Pastor de Hermas, que no quedó finalmente en el canon de los libros inspirados, ¿sí? Y también habla de otros herejes de la época que habrían escrito cosas que finalmente no entraron en el canon. Es muy interesante y al ser tan antiguo es muy interesante el estudio de ese códice, de ese manuscrito. Recordemos, ahora que les voy a ir mostrando algunos códices, que no tenemos los originales de los libros de la Biblia. Por lo tanto, las traducciones nuestras de hoy en día son fruto del estudio de incontables manuscritos. Cuantos más manuscritos y más antiguos manuscritos tengamos, más fieles pueden llegar a ser las traducciones respecto a lo que era el original. Este, por ejemplo, es un códice, un rollo que se encontró en el monte Sinaí, cerca ahí, en un convento en el monte Sinaí, o sea, en Egipto, y se dice que está datado más o menos en el año 350 y tiene parte del Antiguo y parte del Nuevo Testamento. Fíjense que fue encontrado hace menos de 200 años, en 1848. Estos son, digamos, códices cristianos, porque traen Nuevo Testamento. Este es el códice alejandrino del siglo V. Fíjense, tiene parte de la antigua ley en griego y casi todo el Nuevo Testamento, también encontrado en África, en el norte de Egipto, en Alejandría. Fíjense que en esa época, en los principios de la expansión del cristianismo, el norte de África era totalmente cristiano, no como ahora, donde los cristianos son minorías. Y este es el llamado Códice Vaticano, porque se encuentra en el Vaticano, pero también es de allá del siglo IV, también con parte del Nuevo Testamento, o casi todo el Nuevo Testamento, y parte del Antiguo Testamento, ¿sí? Estas son de las fuentes más importantes respecto al Nuevo Testamento incluso. Y papiros o códices que vengan del judaísmo importantes, tenemos acá el papiro de Nash,
que se calcula que es también del siglo II, pero antes de Cristo, así que obviamente tiene el Decálogo, fíjense que es muy chiquito, tiene parte del Decálogo y parte de lo que se llama el Shema Israel, aquella frase, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Bueno, eso es lo que viene un poquito aquí en este fragmento, uno de los más conocidos. Acá les estoy mostrando dónde está ubicado uno de los yacimientos, entre comillas, de papiros y códices más importantes de la modernidad, que se han encontrado en el siglo XX, a mitad del siglo XX, 1946, 48 por ahí, al norte del Mar Muerto, y se dice que pertenecían a las comunidades esenias de Qumran, que ante el avance de los romanos, recuerden que los romanos destruyeron Jerusalén en el año 70, ante el avance de los romanos, escondieron sus escritos en cuevas, gracias a Dios, y allí se mantuvieron por 19 siglos hasta que fueron encontrados. Yo les voy a dejar aquí en el aula virtual, en el PDF, un enlace para que ustedes busquen en internet, dos enlaces les voy a dejar, donde van a ver, incluso se pueden ver digitalizados casi la mayoría de estos documentos. Es muy impresionante verlo porque están en altísima calidad. Por último, voy a hacer una pequeña referencia a qué es el texto masorético. Sería como la versión judía de la Biblia, la más oficialmente usada por los judíos y la base que muchas veces usan los traductores cristianos y católicos para traducir el Antiguo Testamento. ¿Sí? Los masoretas eran un grupo de hebreos, escribas, maestros de la ley, que escribieron y hicieron estas traducciones entre el siglo I y el siglo X. Esta foto que tengo acá en pantalla, fíjense el hebreo, pero tiene todas las marcas chiquititas que dice ahí, es la vocalización infralineal, es decir, porque yo les había dicho son todas consonantes, entonces muchas veces se ponen algunas marcas para saber exactamente cuál era la pronunciación y no equivocarse en las palabras que se están mostrando. Este es el códice de Alepo, el Códex Alepo, el más antiguo del Tanaj, el más antiguo de la ley, ¿sí? Confeccionado, fíjense, 930 años después de Cristo, pero incluye casi toda la Torá. Es un manuscrito original y es autoridad entre los textos masoréticos, esto que yo les había dicho recién. Este es como el más completo y visto como una de las fuentes principales del Tanaj del Antiguo Testamento. Este otro es un fragmento del Códice Leningrado, porque está en la ciudad de Leningrado guardado, Codex Babylonicus Petropolitanus, la copia más antigua del hebreo de todo el Antiguo Testamento, también del año 1000 después de Cristo, pero una copia del Antiguo Testamento completo. Así que es bastante impresionante también al momento de que los estudiosos y la gente que traduce la Biblia son evidentemente documentos judíos que se tienen totalmente en cuenta. Muy bien, queridos hermanos, hasta aquí hemos llegado entonces con el canon del Antiguo Testamento. Les dejo todo el material en el aula virtual y nos estaremos encontrando Dios mediante la próxima semana con una nueva clase. Hasta entonces.